Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada. Muy buenos días, les saluda Cristian Yamet, director de Vinculación y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat, autoridades regionales, autoridades académicas, representantes de las instituciones organizadoras y comunidad en general que nos acompañan esta mañana, sean todos y todas bienvenidos. Hoy nos reunimos en torno a la entrega del informe de política monetaria correspondiente al tercer trimestre del presente año. Esta presentación virtual ha sido organizada por el Banco Central de Chile en conjunto con Zona Franca Iquique, la Asociación de Usuarios de Zona Franca y la Universidad Arturo Prat, y será presentada por la consejera del Banco Central de Chile, Rosana Costa Costa. La finalidad de esta actividad es informar y explicar a la comunidad de la región de Tarapacá la visión del Consejo del Banco Central sobre la evolución reciente y esperada de los principales indicadores de la economía de nuestro país, como la inflación y sus consecuencias para la conducción política monetaria. Asimismo, expondrá el marco de análisis de mediano plazo utilizado por el Consejo en la formulación de la política monetaria y las perspectivas de las condiciones financieras, de la demanda agregada, la actividad y el empleo, entre otros antecedentes, considerando el actual contexto de crisis sanitaria que vive el país. Los invito a participar a través de redes sociales y enviarnos sus preguntas al fanpage de Facebook de la Universidad Arturo Prat o al mail relaciones.publicas@unap.cl. Para dar inicio a esta actividad, a continuación nos entregará su saludo de bienvenida don Claudio Pomis y Luffy, gerente general de Zona Franca Sociedad Anónima, principal referente de la economía regional. Adelante, por favor, don Claudio. Tiene el micrófono apagado, don Claudio, por favor. ¿Me escucha ahí? Perfecto. Antes que todo, un gusto saludar a quienes están presentes en esta actividad virtual que ha sido una tónica en el último tiempo. Cuando se unen las voluntades de actores relevantes, es posible co-construir iniciativas relevantes de esta naturaleza. Sofri marca la temperatura de la economía regional. Somos más que un mall. Somos la plataforma comercial más significativa del Cono Sur de América, con un volumen de negocio que el año pasado superó los 7.500 millones de dólares. Por ende, su impacto en la región, en cada comuna y en sus habitantes es esencial. Prueba de ello es su positiva incidencia en la mano de obra local, toda vez que de forma directa e indirecta moviliza a aproximadamente 36.000 fuentes laborales. Asimismo, y dada su condición geopolítica, año a año aporta recursos frescos que van en directo beneficio de las comunas de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Así como de su inicio ha distribuido más de 118.000 millones de pesos a los 11 municipios de estas regiones, recursos que se han destinado a proyectos de inversión social. No obstante, como comunidad empresarial hemos tenido un año muy duro, desde octubre del año pasado, que ha golpeado a las empresas, a sus dueños, a sus trabajadores y por ende a cientos de familias de nuestra región. Pero a la vez nos hemos ocupado de generar medidas y planes reactivadores que han colaborado a mitigar y a enfrentar de mejor manera los efectos de esta crisis sanitaria producto del COVID-19. Es precisamente este desafío el que nos mueve y el que estoy seguro nos permitirá salir adelante de esta severa encrucijada económica social. Como ejemplo del trabajo que hemos realizado e impulsado y los esfuerzos mancomunados con el gobierno regional, es que hemos contribuido a coordinar que la cadena logística continúe operativa, lo que ha significado que mes a mes las ventas mayoristas se han ido incrementando hasta llegar a comercializar durante los últimos 2 meses en promedio el 70% de las ventas registradas en el mismo mes del año pasado. En esa línea, el IPON destaca lo que ha sido el retiro de los ahorros previsionales y sus posibles efectos sobre el consumo. Plantea un escenario de proyección que considera que a la mitad del retiro ya aprobado será destinado al consumo de bienes. En tanto, la otra mitad restante irá al pago de cuentas, créditos, inversiones financieras o ahorro, agregando que, dadas las restricciones imperantes a la actividad de servicios, el mayor consumo estará más concentrado en bienes que el usual.
lo que elevará el componente importador. En torno a 2/3 del gasto se concretarán durante el 2020, contribuyendo en forma significativa pero transitoria a compensar la caída de la demanda interna y la actividad del año. Esto último es, sin duda, una noticia algo más positiva para nuestra zona franca y más aún si prontamente podremos reaperturar nuestro centro comercial y la actividad industrial. Ello nos obliga al desafío de la responsabilidad de cada uno y de los actores del sistema franco, además de toda la comunidad y nuestra responsabilidad con las comunas y las regiones donde nuestra actividad tiene un fuerte impacto. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bien, agradecemos a don Claudio Pomis y Luffy, gerente general de Zona Franca Iquique, por sus palabras. Esta mañana también damos la bienvenida al señor Alberto Martínez Quesada, rector de la Universidad Arturo Prat, que nos ofrecerá su saludo. Señor rector, por favor. Buenos días a todas y todas, autoridades regionales presentes, autoridades académicas, representantes de las instituciones organizadoras. Un saludo especial a doña Rosana Costa, consejera del Banco Central, y a don Claudio Pomíes, gerente general de Sofrisa. Y también a todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales que se está transmitiendo en estos momentos. Dada la importancia del evento que nos reúne, donde el Banco Central, a través de su consejera Rosana Costa, nos entrega el informe de política monetaria septiembre de 2020, quisiera, como rector de esta universidad, me gustaría compartir con usted algunas ideas sobre nuestra región. Decirles que a medida que la vida social y económica de la región tienda a normalizarse, nos encontraremos con una economía severamente golpeada y con una calidad de vida ciudadana profundamente deteriorada. Así lo indica la altísima cesantía regional, producto del cierre de empresas, también la reducción de nuestra economía por la pérdida de ingresos en todos los estratos sociales, la disminución significativa de la fuerza del trabajo y el aumento dramático del desempleo femenino. Frente a tan dura realidad económica y social, tenemos que observar el eje de nuestra mirada a la región. Aprender a mirarla como un territorio que reclama un desarrollo más ciudadano, más competitivo y más sustentable, lo cual exige aprovechar 5 de los mejores activos que tiene nuestra región, como lo son la demanda dinámica de la minería, la economía emergente de la generación de energía limpia, el compromiso con la economía circular, a la vez declarado capital de la economía circular, la calidad de su patrimonio étnico, cultural y histórico, del cual nos sentimos todos orgullosos, y también la buena infraestructura de servicios de la ciudad de Iquique. En este contexto se abren para nosotros 4 posibles vías a transitar y a explorar, los cuales son fortalecer la economía circular alrededor de una industria productora de energía limpia y de una industria minera que va a producir miles de toneladas de cobre fino que tendrán que ser carbono neutras. Ambas van a requerir servicios diversos propios de la 4ª revolución tecnológica ya en marcha. Segundo, transitar desde una oferta de servicios turísticos a una industria turística que unifique a la región en un gran propósito y atraiga una demanda con intereses muy diversos. Tercero, avanzar hacia ciudades sustentables, reciclando de manera intensiva el agua que utilizan las ciudades, generando energía domiciliaria limpia, racionalizando el uso del vehículo y levantando una cultura ciudadana que mejore la deteriorada calidad de vida en la región. Y finalmente también dinamizar las áreas rurales, difundiendo la agricultura agroecológica en valles, oasis y altiplanos, generando una producción orgánica que abastezca de manera continua a los consumidores urbanos de la región. Como Universidad del Estado y regional, se nos plantea que en este marco el dilema del qué hacer, de cómo contribuir, dilema al cual podemos responder con nuestra voluntad de formar cada vez mejores profesionales y técnicos profundamente comprometidos con nuestra región, es decir, comprometidos con el territorio. Ampliar y profundizar la gobernanza que incentive una activa participación ciudadana en los asuntos públicos y crear una mesa de diálogo entre las autoridades, los privados, la sociedad civil y la academia para concretar ideas como las propuestas. Aprovechamos este evento como un puente para el diálogo que nuestra sociedad regional necesita para enfrentar el rudo futuro que se avecina. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, señor rector, por su bienvenida. Tengo también el agrado de saludar muy especialmente a la consejera del Banco Central, Rosana Costa,
por honrarnos con su participación en esta exposición del IPOM de septiembre de 2020. Los invitamos a seguir la exposición y a interactuar a través del fanpage de Facebook de la Universidad Arturo Prat. Luego de la exposición del IPOM, habrá un espacio donde revisaremos preguntas y recogeremos la mayor cantidad de comentarios y consultas que ustedes nos hagan llegar a través de las redes mencionadas o bien a través del correo electrónico relaciones.publicas@unap.cl. A continuación, tengo el agrado de presentar a quien realizará la exposición del IPOM de septiembre de 2020, Rosana Costa Costa, quien es consejera del Banco Central de Chile desde enero del 2017, es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad Católica de Chile. Al momento de ser nominada como consejera, ejercía como subdirectora del Instituto de Libertad y Desarrollo desde junio de 2014 e integraba el Consejo de la Comisión Nacional de Productividad y de la Comisión Asesora de Educación Técnica. Entre el 2010 y el 2013, fue directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda. También se desempeñó como economista en el Banco Central de Chile en diversas áreas y fue integrante de las comisiones presidenciales para el estudio de la reforma previsional en 2006. Trabajó y Equidad en 2008 y del Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, además de otros cargos de alto perfil. Dejamos a la consejera Costa con la presentación del informe de política monetaria del mes de septiembre del presente año. La palabra es suya, Rosana Costa. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a Claudio Pomies y al rector Alberto Martínez por hacer posible junto con nosotros el tener esta instancia. Para el Banco Central es un gran valor poder transmitir el contenido del informe a las distintas regiones. Un saludo especial a las autoridades y a todos los que nos están escuchando. Así es que quiero contarles que para mí es muy grato estar particularmente en Iquique. Yo recuerdo que una de las primeras presentaciones que a mí me tocó hacer en el ámbito regional cuando llegué al Banco Central ahora el 2017, que lo recordó Cristian, fue precisamente allá en la SOFRI. Así que un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por coordinar esta instancia. Lo primero que quiero, antes de empezar propiamente con la presentación y con el contenido, lo primero que quiero recordar, poner sobre la mesa, es las características particulares que tiene la crisis que estamos viviendo, que desde el punto de vista de la economía la hace una crisis desafiante. Esta es una crisis diferente porque no tiene un origen en un problema económico, esto tiene un origen en un problema sanitario. Tiene un origen en un problema sanitario que nos obliga a detener, pausar la actividad, y al pausar la actividad se generan problemas de financiamiento de caja en las empresas, en los hogares, y ese es un desafío distinto para las autoridades económicas, porque las autoridades económicas en esta primera etapa en que todavía es necesario frenar la actividad para una mejor contención de la crisis sanitaria, el desafío no es reactivar, porque no se puede manejar la actividad. El desafío es mantener en las mejores condiciones posibles la estructura productiva del país, de manera que cuando sea posible reactivar, exista un sustento sobre el cual realizar esa reactivación. Por lo tanto, mitigar es la palabra de la primera etapa previo al proceso de acompañar posteriormente la reactivación. Y por lo mismo, la evolución futura de la crisis depende sustantivamente de lo que suceda con la crisis sanitaria, con la evolución de la pandemia, y por lo tanto realizar proyecciones hacia adelante tiene una dosis de incertidumbre mayor y diferente a la cual usualmente estamos acostumbrados a realizar este tipo de proyecciones. Por lo tanto, teniendo en mente que estamos viviendo una vivencia, una crisis muy particular, entro entonces a compartir con ustedes el informe de política monetaria. Los principales mensajes que tiene el informe de política monetaria se resumen bien, creo yo, en esta primera lámina. Primero, la paulatina mejora que la situación sanitaria ha ido mostrándonos, ha permitido que algunos países, entre ellos Chile,
se vayan levantando gradualmente las cuarentenas. Y al producirse este proceso, las personas hayan podido de a poco ir retomando actividades. Vamos a ver que hay heterogeneidad en las actividades que se puedan retomar. Eso produce una salida heterogénea de la crisis. Vamos a profundizar en ello. El segundo mensaje es que entre abril y mayo la economía tuvo una caída muy significativa, comparable con las crisis más grandes que hayamos vivido si lo medimos a través de la caída del producto. Pero ya después de esos meses ha empezado a repuntar levemente y creemos que eso se va a hacer más evidente en lo que va quedando del año, en la última parte del año. Pero este impacto negativo tiene características importantes, significativas. Esto se refleja, por ejemplo, en la gran cantidad de personas que ha visto afectadas sus fuentes de ingreso. En todo este proceso, el Banco Central ha estado y seguirá estando presente, usando todas las herramientas para asegurar que el costo de los créditos siga siendo bajo y que a través del sistema bancario, que es lo que refleja la gráfica, podamos llegar y distribuir crédito de manera de mitigar, como decía, el impacto de la crisis, de esta semi-detención de actividades o detención total de otras actividades que va generando problemas de ingreso a las empresas y a las familias. Entrando entonces en la lámina siguiente ya con el contexto, voy a partir por el contexto internacional, lo que nos muestra la situación global es que el control de la pandemia ha sido diferente en distintas zonas del mundo. La forma en que se ha desarrollado y la forma en que se ha aplicado las políticas de contención han tenido resultados diversos y podemos observar realidades igualmente diversas. En el gráfico de la izquierda está cómo ha sido el número de casos confirmados por millón de habitantes en economías más desarrolladas. Y podemos ver que hay países como España, que tuvieron un pic muy importante bien al principio. Europa es de las primeras zonas geográficas después de China que recibe el impacto de este virus y tiene un pic muy fuerte, lo controla y sin embargo en lo más reciente nuevamente los casos han aumentado en forma muy considerable, incluso más que lo que vivieron en el primer pic de contagio. En el caso de Francia hay un aumento de nuevo, hay un pic importante, controlan la pandemia y vuelve a surgir un pic importante de casos. Algo mejor ha sido el control en la segunda etapa hasta ahora en países como Italia y Alemania. Una situación distinta a la que nos muestra, por ejemplo, Estados Unidos, donde más que tener un doble pic, lo que estamos observando es que territorialmente el desarrollo de la pandemia se fue esparciendo y eso fue generando la curva que tenemos a la vista en el gráfico. Cuando comparamos lo que ha pasado en el mundo desarrollado con lo que estamos viviendo en América Latina, y si ustedes se fijan en las dimensiones de los ejes que son distintas, América Latina le ha pegado en una forma tremendamente dura. Los pics en los países de América Latina y de Chile han sido muy fuertes, ha costado controlar la pandemia, han habido cuarentenas muy prolongadas en algunos casos, ustedes mismos están todavía experimentando la cuarentena y a lo largo del país hay una gran cantidad de la población que está en una situación como esa y se ha ido controlando en la última etapa, pero hay otros países de la región que les ha costado más, a pesar también de tener cuarentenas bien extensas y bien dinámicas. ¿Qué vemos a pesar de esta situación? Y podemos pasar a la próxima lámina. A pesar de esta situación, en estos segundos pic de la pandemia, pareciera que ha habido un mejor control, pareciera que ha habido alguna forma más eficiente de parte de los gobiernos de manejar la crisis sanitaria, y eso ha permitido que a pesar de esos pics, los niveles de actividad sean más altos que los que se vieron cuando la pandemia recién llegó en el primer pic, y han podido sostener esos niveles de actividad, con retrocesos por cierto, pero el nivel de paralización es distinto que el que se vivió en la primera etapa, y eso ha permitido que la economía tenga mejora respecto a la situación más crítica.
Aquí podemos ver en la lámina qué es lo que ha pasado con la producción industrial y qué es lo que ha pasado con las ventas minoristas. Ambos están como índices, de manera que estamos viendo la caída en el nivel de la producción industrial y de las ventas minoristas. Y lo que vemos es que tenemos tres casos bien graficados ahí: el caso de China, el caso de Estados Unidos y el caso de la eurozona. China fue el primero, tiene una caída muy fuerte en el nivel de producción industrial, algo menos en el nivel de ventas minoristas. Superada la pandemia, la recuperación de China es muy rápida, de hecho sorprende positivamente a todos los analistas, y hoy día se encuentran niveles que están, en términos de producción industriales, sobre los niveles precrisis. En el caso de la eurozona, la producción industrial también cae fuertemente, tan fuertemente como en China, y muestra una pendiente de recuperación bastante rápida también. Sin embargo, está más rezagada, está bastante por debajo de los niveles precrisis. Estados Unidos, en cambio, tiene una caída importante, pero comparativamente algo menor, y una recuperación algo más lenta. Cuando veamos el proceso completo, vamos a poder hacer un buen diagnóstico de cómo fue la evolución, cuál era el mejor proceso para llevar a cabo y cuál no. Si comparamos por el lado de las ventas, la verdad es que Estados Unidos y la eurozona tienen caídas más fuertes en ventas minoristas que China, y una recuperación más fuerte también. En China hay una mayor cautela de parte de los consumidores, que ha hecho que la recuperación de las ventas minoristas sea más lenta. Entonces, a pesar de que cayó menos en un principio, hoy día ha recuperado menos los niveles precrisis que los otros dos casos que están en la gráfica. Si nos vamos ahora, en la lámina siguiente, a lo que pasa con los PMI y con los indicadores del mercado laboral, ¿qué es lo que podemos decir? Los PMI son como las expectativas de ventas que tienen los CEOs, es como un indicador de expectativas empresariales, si ustedes quieren, pero basado en las órdenes que los empresarios están recibiendo y por lo tanto cómo se proyectan en base a su vivencia dentro de la empresa. Y claro, aquí también vemos las caídas significativas en las manufacturas y mucho más en servicios, que es una de las características de esta crisis. El mayor contacto social para producir y para consumir se da en el sector servicio, y por lo tanto el impacto de la crisis no es homogéneo entre los distintos sectores, es mucho mayor en el sector servicio. Vemos también cómo en la medida que se levantan las rigideces, es posible ir retomando la actividad e ir recuperando niveles tanto en manufacturas como en servicios. Ahora, ese gráfico de servicios es un promedio donde nuevamente hay una gran heterogeneidad, y lo vamos a ver, lo vemos en esos países y lo vamos a ver en el caso chileno. Zonas o áreas como restaurantes y hoteles tienen castigos mucho mayores que otras áreas de servicio, por ejemplo, como educación. Sin embargo, la crudeza de esto tiene un impacto directo en las empresas. Cae la caja, no pueden vender, no pueden producir, y muchos costos hay que asumirlos y hay obligaciones que satisfacer. Algunas se pueden postergar, otras son impostergables, y eso produce problemas de caja muy severos. Uno de los ajustes que produce con algún rezago es el ajuste en el empleo. Y el impacto que ha tenido esta crisis en el mercado laboral a lo largo de todo el mundo es muy severo. Los niveles de empleo han caído fuertemente. Nuevamente el gráfico nos muestra niveles, las tasas a veces son más difíciles de visualizar, de asimilar. Han sido muy fuertes en algunos países y ha sido menos impactante en algunos otros países europeos. Lo que hay detrás de esto son las modalidades distintas con que los gobiernos, las políticas públicas han ido abordando el problema del empleo. En países europeos, y ahí está España, ahí está Japón, que no es europeo, ahí está Reino Unido, Francia, lo que han hecho como política en general es entregar recursos a las empresas condicionados a que no despidan. Las empresas que no despidan reciben los recursos y por lo tanto mantienen la relación laboral en la empresa, y las cifras laborales no detectan por lo tanto una caída en el empleo. En otros países, más en el caso de Estados Unidos y bastante ha sido el caso, vamos a ver también de América Latina,
el ingreso llega a las personas y por lo tanto la cifra de empleo tiene un efecto mucho mayor. Se nota la crudeza en la variable empleo de una manera mucho más significativa, independiente de qué es lo que está pasando con los ingresos y de la magnitud de ayuda que esté llegando en un caso o en otro. Hay un caso bien particular, en el caso de Estados Unidos, las ayudas que habían, ahora se están terminando, llegaron a ser superiores a las pérdidas de ingresos que los hogares tuvieron, y eso explica en buena parte la recuperación del consumo que vimos en la lámina anterior, de las ventas. Y las horas trabajadas también han caído. La actividad no hay insumos, no hay mucho que vender, entonces por el lado de la producción hay un impacto directo y las horas trabajadas también caen. Si cae el empleo, caen las horas, caen las remuneraciones o crecen bastante menos, entonces el impacto en el ingreso de las familias es muy, muy importante. Y esto va a ser un desafío hacia adelante. Sacar adelante el mercado laboral va a ser un desafío importante, incluso cuando la pandemia nos deje retomar las actividades. En la lámina siguiente podemos ver cuál ha sido la respuesta de las autoridades monetarias. Las autoridades fiscales en general, particularmente en los países desarrollados, en algunos países como el nuestro, que teníamos espacio para hacer aportes significativos, reaccionaron muy fuertemente, suplementando ingresos, dando garantías, etc. Los bancos centrales desde el primer momento reaccionaron fuertemente, se abrieron instrumentos nuevos y se entregaron mucha liquidez, mucho respaldo para activar el canal del crédito. Y eso se refleja en los balances de los bancos centrales, en la medida que compran activos, que dan crédito, algunos de ellos, todo ello aumenta los activos de los bancos centrales, y lo que vemos en el gráfico de más a la izquierda es precisamente cómo han evolucionado los balances como porcentaje del PIB. Los bancos centrales de los países desarrollados, excluía la FED y el Banco Central Europeo, han tenido un incremento muy significativo. Ahí está el salto de la línea, casi 20 puntos, 17 puntos del producto de esos mismos países. El Banco Central Europeo ha hecho lo propio, la Reserva Federal ha tenido un aumento muy importante, y el Banco Central de Chile también desde el primer momento muestra ahí incrementos sobre 10 puntos del producto. Sí, la respuesta ha sido instantánea, potente y muy significativa. Eso en un primer momento ayudó a estabilizar mercados. El primer impacto de una crisis de esta naturaleza es que toda la gente quiere liquidez y quiere refugiarse en los activos más seguros. Entre los activos más seguros están también, por cierto, lo primero que se viene a la cabeza, las monedas de los países que tienen moneda refugio. Entonces, todo esto produce un desajuste en los mercados, los precios se vuelven volátiles, y eso es la primera acción que buscan tener los bancos centrales, de entregar toda la liquidez que se necesita y reducir, detener, amainar esa volatilidad. Bajar las tasas para que el costo del crédito baje y poder activar canales del crédito que son fundamentales para que pueda actuar la política monetaria. La política monetaria lo que quiere es que el crédito baje en estas circunstancias, de manera de poder, normalmente en crisis distintas, activar el consumo y la inversión, en este caso llegar y poder mitigar el daño en las familias y en las empresas. Otro efecto significativo de esta acción de la política monetaria, antes de cambiar de lámina, es el impacto que ha habido en las tasas de interés, que es uno de los efectos deseados por los bancos centrales, bajar las tasas. Y las tasas han bajado, están en el caso de la línea azul. Estados Unidos tiene una baja muy considerable a raíz de las acciones de la Reserva Federal. En el caso de la zona euro y de Japón, tienen tasas negativas para los papeles a 10 años de los bancos centrales. En el caso de Alemania han llegado a tener tasas negativas a plazos de 30 años casi. Y a la derecha, todo este impulso en la actividad, toda esta mejora en el ánimo, en la medida que hay mejores noticias desde el mundo sanitario, las tasas de interés, la clara postura de los bancos centrales y las autoridades de actuar decididamente para mantener las condiciones de los mercados financieros, han alentado
mejoras también en los mercados bursátiles, eso se ve en la lámina de la derecha, y las bolsas han subido, algo más rezagada la chilena, algo más rezagada los países en desarrollo, muy dinámicamente en los países más desarrollados. Y dentro de este impulso también, y lo vemos en la próxima lámina, el precio del cobre también ha subido mucho. El precio del cobre, después de haber rozado, de haberse acercado bastante a los $2, está hoy día sobre los $3 en las últimas semanas, ha tenido un impulso bien notable, particularmente esta recuperación de China contribuye mucho a ello, contribuye también que algunos países productores están con restricciones al momento de producir y por lo tanto los niveles de producción son algo menores. Esta combinación de factores entonces mantiene el precio del cobre, este rally en el precio del cobre que nos tiene en el entorno de los $3. Y en América Latina, que es lo que tenemos en la última lámina, bueno, aquí si me ayudas con la otra lámina que muestra el caso de América Latina, esa lámina, América Latina, la caída de las economías en el segundo trimestre fue inédita en magnitud. Y también sus mercados laborales han sido tremendamente impactados, se han deteriorado fuertemente. En la línea rosada, Perú marca una caída que ahí está en la proximidad del 30% para el segundo trimestre. Perú ha tenido cuarentenas muy largas, incluso detuvo la actividad minera y llega a exhibir un segundo trimestre con una severidad en la caída como la que se ve en el gráfico. Igualmente severa, pero en magnitud algo menor, vemos países que están ahí en el entorno al 20% de caída en el trimestre, y ahí tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de México, y un poco menos, pero también con caídas muy importantes, está el otro grupo de países, ahí se ubican Chile, Colombia, Brasil. Este segundo trimestre fue muy mal trimestre para América Latina, las caídas, las tasas de desempleo muy fuertes, y este es uno de los desafíos importantes que hay que abordar y que van a quedar después de la crisis. Para cerrar el contexto internacional, quiero mostrarles en la próxima lámina cuáles son las perspectivas para el desarrollo de la economía global. Puse un cuadro, a veces es más fácil seguir los números, a veces es más fácil seguir la gráfica, pero están mostrando básicamente la misma información en el cuadro y en la gráfica. Después de una caída global en el crecimiento, particularmente de los socios comerciales, que son los que están en la segunda línea del cuadro, donde podemos ver que este año estamos esperando una caída en torno al 3,5%. Caídas de esa naturaleza son para la economía global, es decir, una caída donde todos los países dan un promedio de 3,5%, son de una tremenda magnitud. Paralelo, la crisis del 2008 fue crisis en que la caída fue de 0,2, 0,3, o sea, la comparación es realmente significativa y tiene que ver con que esta es una crisis que ha llegado a todas partes, y en todas partes ha tenido una severidad muy importante. Sin embargo, estamos esperando para el próximo año que la crisis, que esta caída se transforme en un aumento del 4,7%, una tasa de incremento que ya pasa a estar por sobre el promedio histórico, y por lo tanto esperamos que en los próximos años el entorno externo sea mejor. Esto lo podemos ver mejor en la gráfica, muy similar, la línea roja y la línea azul oscura reflejan las perspectivas que teníamos en el informe de junio, y las perspectivas que tenemos en el informe actual, que es la línea más oscura, son muy similares. Hacia adelante algo mejor en este informe que el que teníamos en junio, hacia 2021 diría yo, y después converger a niveles de crecimiento más estables en el más largo plazo. De manera que si este informe algo nos trae desde el mundo externo son algunas luces, un mundo algo mejor, mercado financiero más estable, un mejor ánimo, y vemos realidades muy distintas, pero donde en una primera etapa parece haber la posibilidad de una mejor convivencia con el virus que permite un manejo más razonable donde la actividad puede retomarse,
es retomar una actividad de forma distinta en distintos sectores. El castigo sigue siendo mayor en aquellos sectores donde el distanciamiento social es una variable relevante. Y también reconocer que hay mucha heterogeneidad y que por lo tanto cuáles son las perspectivas hacia adelante y traerlas hacia el mundo nuestro, tiene que hacerse cargo también de esa heterogeneidad y reconocerla. Estas perspectivas que yo les estoy mostrando son un supuesto importante para desarrollar las proyecciones que estamos considerando para nuestro país, y por lo tanto es importante tener presente que esto forma parte de nuestro escenario central al momento de hacer las proyecciones. Dicho lo anterior, quiero entrar ahora a lo que es la economía local. Nos tomamos buen tiempo, casi la mitad de la presentación, en mostrar el mundo externo, porque es una información importante. Una crisis distinta no tiene patrones históricos sobre los cuales proyectar, y por lo tanto es muy importante recoger toda la información que se pueda sobre lo que son este tipo de pandemia y cómo han ido respondiendo los países. Por lo tanto, ameritaba dedicarle un buen tiempo al escenario internacional. Vámonos ahora a mirar qué es lo que está pasando en nuestro país. En el gráfico que tienen ustedes en pantalla, lo que hemos hecho es separar la evolución de la actividad económica por distintos sectores, y los sectores los hemos agrupado. En la línea roja está la construcción. En la línea verde tenemos varios sectores de servicios. ¿Aló? Perdón, pensé que había perdido la conexión. Tenemos varios sectores de servicios. Y en la línea azul tenemos la industria de servicios financieros, agropecuarios y silvícolas. En la línea amarilla está el resto de los sectores. Aquí podemos ver bien claramente que los sectores servicios son los primeros en verse afectados, tienen una caída muy importante. Estas son variaciones anuales, no son niveles. Tiene una caída muy importante, superan el 30%. Aquí está restaurante y hoteles, etc. Pero también vemos cómo, pasado el peor momento, nos ha sorprendido algunos de estos sectores con una capacidad de adaptación que se traducen en menores caídas, y que son los que se ven en la línea verde. El sector construcción, por su parte, tiene la mayor caída con un poco de rezago, y eso se produce con las cuarentenas más severas. Con las cuarentenas más severas las obras han tenido que parar, y eso es lo que se nota en la línea roja de la construcción, y va a ser necesario que se flexibilice algo la posibilidad de desarrollar la actividad para que la construcción pueda cambiar la dirección de esta línea. Los otros sectores han sufrido, tienen caídas importantes, pero comparativamente la evolución es muy distinta. Y por lo tanto, la heterogeneidad de la que hablábamos, la severidad del sector servicios, son patrones que se repiten en la economía local. Y en este primer semestre, destacar dos cosas. Uno, las cuarentenas fueron más severas y más prolongadas de lo que esperábamos. Es una noticia mala que reduce nuestras proyecciones, las deteriora respecto a lo que teníamos en junio, pero una capacidad de adaptación de algunos sectores que nos sorprenden positivamente, y por lo tanto es un factor que mejora las perspectivas hacia adelante, apuntan en la dirección del sector externo para efectos de proyectarse hacia adelante. Eso es lo que hemos encontrado en estas cifras y en estos primeros antecedentes de cómo ha sido el golpe de la pandemia en Chile. En la próxima lámina podemos ver cuál ha sido el impacto en nuestro país en el mercado laboral. Y igual que lo vimos en las láminas anteriores, en el sector externo, el efecto en el empleo ha sido tremendo. Tenemos una pérdida de 1.800.000 empleos, a lo cual habría que sumar al menos los poco más de 700.000 empleos que están bajo el amparo de la Ley de Protección del Empleo. Es decir, el efecto, el impacto ha sido muy importante, y cuando miramos las remuneraciones, también los salarios han tenido una caída muy importante que ha tendido a estabilizarse en las últimas cifras. Entonces el impacto en los ingresos de los hogares fue muy fuerte, y recuperar estos empleos es un desafío porque van a haber algunos cambios estructurales. La recuperación del sector comercio nos muestra cómo la actividad
tiene esta capacidad de adaptación, pero la tiene también haciendo uso de canales distintos, está produciendo de otra manera, está usando más internet, y vamos a ver ciertos ajustes en distintas áreas de la economía, probablemente también. Entonces, aquí hay un desafío para adelante, y voy a profundizar más en cómo podría ser la evolución del empleo hacia adelante. Pero esto nos da muestra del profundo daño, del impacto que tiene la crisis. Esto ciertamente tiene un impacto directo en el consumo. Con esta caída en los ingresos, las personas tienen más cautela y tienen menos ingresos para consumir, y eso hará caer fuertemente el consumo. De la misma manera que la no posibilidad de vender va a impactar severamente la caja de las empresas y dificultar su operación. En la próxima lámina, lo que tenemos es el impacto que eso tiene naturalmente en la inflación. Tenemos un shock muy grande por el lado de la oferta, que hizo que no podamos producir, no se pueden producir muchos servicios, hay un shock brutal muy centrado en el sector servicio, pero mayor aún es el impacto que eso está produciendo en la demanda, en el consumo, en la inversión. Y por lo tanto, las holguras y las brechas son muy significativas, la presión sobre los precios baja y la tendencia de los precios a mantenerse sin esas presiones alcistas, precios bastante más bajos. Esta lámina está hecha con la inflación a julio. El día de hoy se entregó el IPC del mes de agosto, un IPC que no sorprende, está perfectamente en línea con lo que esperaba el mercado y con lo que esperaba en base ya a las proyecciones que hizo este informe de septiembre. Y lo que tenemos hoy día es un IPC de 2,4% y en el caso del IPC subyacente 2,6%. Es decir, vemos que las presiones sobre los precios naturalmente son más débiles con esta debilidad en la demanda. En la próxima lámina quiero entrar ahora un poco a delinear los desafíos y las perspectivas por el lado de la demanda. Habíamos hecho notar el impacto sobre el mercado laboral, lo que eso significaba sobre los ingresos. En la lámina de la izquierda, lo que se muestra ahí es qué es lo que ha pasado con los ingresos laborales. Esta es una estimación, lo rojo es la caída que han tenido los ingresos laborales en el segundo y en el tercer trimestre. Y la parte verde es el apoyo de las políticas públicas para suplementar los ingresos, que es bastante mayor en el tercer trimestre. Es decir, el impacto de las políticas públicas va a llegar en forma más significativa, está llegando en forma más significativa en el tercer trimestre que lo que fue en el segundo, cuando parte la pandemia, y eso va a ayudar a la evolución que se perfila en el informe. El otro factor que va a ayudar es que también se va a recibir, ya se recibió el 10% del retiro de los ahorros previsionales. Ambos factores tienen un efecto de corto plazo, de manera que en el más corto plazo va a contribuir a aumentar el consumo. Lo que estimamos nosotros para incluir en el informe el impacto del retiro del 10% de los ahorros previsionales se basa un poco en encuestas, en información de alta frecuencia, en datos de ventas de factura electrónica, y con esa información lo que recogemos es que aproximadamente la mitad de esos ahorros se van a usar o para pagar deudas o en otras formas de ahorro, y la otra mitad se va a usar en consumo. Y ese consumo probablemente va a tener un patrón un poco más cargado a bienes de lo habitual, porque el sector servicio está más paralizado. Y al estar un poco más cargado en bienes, también va a tener un componente algo mayor en importaciones que el que tradicionalmente hubiese tenido. Y por lo tanto, el impacto sobre el consumo es aproximadamente un 3,8% para el año 2020, un poco se rezaga para el 2021, y el impacto sobre el producto algo menor, 1,2%. Esa es más o menos la magnitud anual de cómo se recoge cuál sería el impacto de corto plazo del retiro. Entonces, tenemos dos factores que en el corto plazo, transitoriamente, van a apoyar el consumo. En la lámina de la derecha, lo que tenemos son los datos de la factura electrónica, que es parte de la información que fuimos recogiendo y con el cual trabajamos el informe. Y lo que nos indica es que en lo más reciente, las grandes tiendas han tenido, después de una fuerte caída, un nivel de recuperación, y en general
tiende a confirmar los supuestos con los cuales creemos que va a ser la composición más probable del consumo, o que está siendo en este momento la composición del consumo. Por el lado de la inversión, lo tenemos en la próxima lámina. Por el lado de la inversión, lo que tenemos al lado izquierdo es cuál ha sido la entrada de nuevos proyectos al catastro. Y la verdad es que ha habido en el margen una entrada de nuevos proyectos, básicamente del sector energético, y esto ha contribuido que la inversión en maquinaria y equipo sorprenda, y esta sorpresa, hablamos de sorpresa positiva, pero significa una caída menor, pero es una caída muy significativa en inversión en maquinaria y equipo. Pero la esperábamos incluso peor, y en ese sentido es una sorpresa. En cambio, la construcción y obra ha tenido un comportamiento muy deteriorado, una caída incluso más fuerte de la esperada, que ha sido compensada por maquinaria y equipo, pero el sector de construcción y obra, así como lo vimos por el lado de la oferta en la construcción, está muy paralizado hasta el momento. Sin embargo, la información que tenemos es que las obras que estaban en el catastro no se han bajado, se han postergado, de manera que en la medida que se pueda tener un mejor control del virus, en la medida que bajen los casos y que se logre una trazabilidad y que se pueda compatibilizar mejor con actividad, la inversión debiera empezar a retomar proyectos. De hecho, en la región de ustedes esperamos para octubre que algunos proyectos empiecen a reanudarse. No son paralizaciones, sino que son obras que se van a empezar a retomar. Y lo que indica este gráfico es que adicionalmente a retomar hay algunas obras del sector energía, además, que han estado ayudando a evitar caídas mayores por el lado de la inversión en maquinaria y equipo. Y el factor adicional es el gobierno, nuevamente por el lado de la inversión, también ha anunciado un plan de reactivación. Cuando sea el momento van a haber inversiones públicas y privadas que se van a venir impulsando desde la política pública, y eso también va a tener un impacto particularmente hacia el 2021. Entonces, tenemos para el corto plazo factores que pueden ayudar a hacer este empalme en la primera etapa de post-pandemia, y eso contribuye a la evolución futura del consumo, a sostener el consumo, tasas de crecimiento del consumo para adelante y la inversión. En la próxima lámina está cuál sería la evolución esperada del consumo y de la inversión. Aquí está como variación anual, y la línea más oscura es el IPOM de septiembre, la roja es el que teníamos en junio. Vemos que con todos estos factores el consumo sigue teniendo una caída muy importante en el 2020, pero se sustenta mejor la recuperación hacia el próximo año. ¿Por qué la caída más fuerte este año en el consumo si dimos noticias de impulso para la segunda parte del año? Bueno, porque el segundo trimestre fue mucho más malo de lo esperado. Y por el lado de la inversión, lo que estamos viendo es que la caída es algo menor, es una caída muy importante, pero es algo menor de la que se esperaba en junio por las razones que hablamos, y hacia adelante volvemos a converger hacia lo que más o menos los niveles, más que los niveles, perdón, hacia las tendencias que se estaban esperando. Por lo tanto, estamos esperando que la inversión tenga una caída muy fuerte, cercana al 10% para este año, pero que el próximo año ya vuelva a tasas del 8%, similares a las que se proyectaban en junio, y casi en torno al 5% para el 2022. Y por el lado del consumo, la misma caída para este año de 4,2% y una recuperación ya hacia el 2021. Por el lado de las exportaciones, la caída ha sorprendido a la baja este año, pero se ha mantenido con bastante resiliencia en comparación a lo que pudo haberse esperado, y hacia adelante hay una recuperación más notoria que la que se esperaba en junio. Vamos entonces a cerrar esto en qué es lo que significa en términos de crecimiento del producto. Y en la lámina 16, que es la que viene, están los rangos esperados de crecimiento del producto. Mientras en junio esperábamos una caída que estaba entre 7,5 y 5,5, para este año estamos esperando una caída entre 5,5 y 4,5. Y a pesar de que
esta base de sustentación es un poco mayor. Para el próximo año estamos esperando un crecimiento entre 4 y 5%, que está un poco más flojo que lo que esperábamos en junio. Y bueno, y para el 2022 mantenemos un rango entre 3 y 4%. Sin embargo, para mantener, esto tiene detrás, y va a empezar, varios supuestos importantes. Está contemplado una recuperación gradual del escenario externo, del cual hablamos bastante. Estamos considerando un retiro gradual de las medidas sanitarias más estrictas, y eso va a permitir un avance paulatino en el desconfinamiento. Algunos sectores van a continuar adaptando sus operaciones. El crédito deberá seguir fluyendo para apoyar esta recuperación en las etapas que vienen. La recuperación de los empleos. Estamos pensando que por el lado del empleo, el empleo informal va a tener una recuperación, ha sido muy castigado, no es normal en las crisis que el empleo informal caiga. En esta crisis hay que estar en la casa, ha caído, ese se va a recuperar con mayor rapidez y probablemente va a sustituir parte del empleo formal, es una forma de recuperar ingresos en la primera etapa. La ley de protección del empleo, algo de esos empleos se van a recuperar. En la medida que las obras se reanuden, la construcción va a ser otro absorbedor de parte del empleo que se perdió. De manera que en el primer momento va a haber una recuperación de empleo, pero de ahí en adelante esta recuperación de empleo sigue detrás de la recuperación de la actividad económica. El empleo normalmente se recupera con algún rezago respecto a la recuperación de la actividad económica. La inversión en construcción y obras debieran recuperarse en la medida que las cuarentenas se levanten. Estamos asumiendo un encauzamiento institucional, es decir, vivimos un entorno incierto, hay desafíos para el país que aumentan la incertidumbre, pero asumimos que se manejan razonablemente, acotadas, y que somos capaces de encauzar el cambio institucional en el cual estamos abocados. El impulso fiscal es significativo, ya está apoyando en el menor plazo el consumo y la inversión, y es coherente con los anuncios que ha hecho el gobierno. Y en política monetaria, estamos estamos diciendo que la política monetaria va a seguir siendo muy expansiva, ha sido y seguirá siendo altamente expansiva, apoyando la recuperación de la economía y asegurando la convergencia de la inflación. Y va a mantenerse así en la medida que la convergencia a la inflación así lo requiera. En la próxima lámina entro a delinear la política monetaria. En esta lámina quiero explicar un poco más lo que ha hecho el Banco Central, ojalá en forma didáctica y simple. El primer instrumento es la tasa, lo que llamamos ahí TPM, que dice en el gráfico donde está la tijera recortándola, que es la tasa de política monetaria, es la tasa al cual el Banco Central le presta la liquidez a los bancos. Esa tasa la hemos bajado al piso mínimo técnico. Estimamos que bajo 0,5 no es posible, o hay riesgos muy importantes dadas las características del sistema financiero chileno, pasar más allá, más abajo de esa tasa. Eso podría significar que algunos inversionistas algunas inversiones pasen a tener tasa negativa, y eso podría generar movimientos de mercado que generen volatilidades que creemos hoy día son costosas. Una vez que se llega a la tasa piso mínimo técnico, la pregunta es cómo se sigue inyectando impulso monetario. Y bueno, hay varios instrumentos y todos ellos se han usado y con fines diferentes. Hay algunos que van apuntando a entregar toda la liquidez adicional que se está demandando. Desde la crisis social de octubre del año pasado, que la demanda por liquidez ha venido incrementándose. La demanda por liquidez viene de la mano por la demanda de activos más seguros y deshacerse de activos menos seguros. Es un refugio de alguna manera. Y toda esta demanda por liquidez es necesario satisfacerla por la vía de entregarla a través de los bancos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos entregado repos, hemos entregado liquidez en dólares, por lo tanto hemos entregado en la crisis de octubre para reducir la volatilidad del mercado cambiario, donde la gente buscó refugio en dólares, una moneda refugio. También se evitó que esa volatilidad estaba siendo dañina en ese momento y se entregó liquidez en dólares vía swap y vía venta de divisa.
y se hicieron normas de flexibilización del encaje, es decir, se utilizaron distintos instrumentos para entregar esa liquidez que el mercado estaba demandando, entregar recursos. En lo más reciente, a raíz de la entrega, a raíz del retiro de los ahorros previsionales, y para prevenir un impacto mayor en el precio de los activos, porque las AFPs tenían que vender activos para hacer dinero y entregar el dinero a las personas, también se usaron y se usó un programa especial, que es el que llamamos CCBP, en la segunda fila de la lámina, que consiste en comprar, pero inmediatamente, simultáneamente, vender activos, bonos bancarios, de manera que se le entrega a plazo, hay un plazo mayor, se le entrega liquidez y durante ese plazo hay un periodo en el cual pueden hacer un ajuste de cartera más suave, los fondos de pensiones, y también compra de depósitos a plazo y de bonos bancarios con algún castigo, de manera que si así todo el mercado se presentaba muy volátil, esa volatilidad estuviese acotada a esos spreads a los cuales se realizaban las compras. Entonces, una inyección de liquidez, un freno a las volatilidades excesivas. También hemos trabajado manteniendo el efectivo. Mantener el efectivo es un desafío adicional porque la gente quiere más efectivo, está en su casa, es más difícil, piensa que en algún momento le puede faltar, ha aumentado el uso del efectivo, ha sido un problema distribuir el efectivo. Esa ha sido otra forma a través del cual ha actuado el Banco Central. Y están las medidas no convencionales, y aquí está, nosotros que hemos tratado de hacer, de activar otros mercados que generen financiamiento vía crédito en forma indirecta. Por la vía de comprar bonos bancarios, esperamos que otros activos con algún grado de sustitución también sean demandados, dado que se están retirando estos bonos bancarios, y se agilice, se demanden más bonos corporativos y otros instrumentos que permitan agilizar el crédito. Entonces, la actuación del Banco Central ha sido por distintos ámbitos, con mucho foco en entregar liquidez, en bajar lo más posible la tasa de interés, reducir el costo del crédito, por lo tanto, e inyectar la liquidez, y como dice el gráfico, a través del sistema bancario. A través del sistema bancario, y ahí nos encontramos con un tema. Nosotros podemos inyectar liquidez, pero para que esa liquidez se transforme en crédito, el actor ahí son los bancos. ¿Y con qué se encuentra la economía? Se encuentra la economía con que los agentes, todos, son más aversos al riesgo, nadie quiere riesgo, pero la crisis misma hace aumentar el riesgo. Entonces, se necesita complementar estas medidas, y la gracia de los instrumentos que han tenido un complemento con garantías fiscales que actúan directamente amortiguando, mitigando ese riesgo, y eso le da la fluidez que requiere para que el canal del crédito fluya y exista la liquidez, pero se transforme también en crédito. Y voy a profundizar un poquito más en eso, y ya voy a profundizar un poquito más en eso. En la lámina siguiente podemos ver que en esta crisis, a diferencia de otras, el crédito ha tenido un comportamiento diferente. En otras crisis, el crédito, cuando la actividad cae, el crédito cae. Y en este caso, vemos que mientras el IMASEC no minero caía fuertemente, el crédito ha estado aumentando. Al menos el crédito comercial ha estado aumentando de forma muy significativa. Y eso va en la línea de mitigar el daño en el sector productivo. Más claramente se ve en la lámina de la derecha, donde parte con un índice cero y se muestra cuál es la tasa, cómo va evolucionando, cómo va variando el crédito, crece o disminuye. Y en la crisis asiática y en la crisis financiera cayó desde el momento inicial de la crisis, mientras que en esta crisis COVID ha venido aumentando. En la próxima lámina podemos ver que este aumento ha sido a diversos tipos de empresas. Al lado derecho vemos que el crédito ha ido a las empresas mega y a todas las empresas que están en el ámbito de la garantía FOGAPE. Las garantías FOGAPE tienen un techo de ventas de 1 millón de UF al año, y vemos cómo el crédito ha llegado a las empresas MIPYME y a las grandes dentro del ámbito
del ámbito FOGAPE. Entonces, por tamaño, ha llegado a todas las empresas, o a todos en promedio. Seguro es un dato que no todas las empresas han logrado los créditos o no han logrado los créditos en la cantidad que han necesitado. Pero en promedio se ha distribuido a empresas de distintos tamaños. Sobre todo desde que empieza a operar la línea FOGAPE, que actúa directamente mitigando el riesgo. Y en el gráfico de la izquierda vemos cómo los créditos otorgados con FOGAPE COVID tienen además otra particularidad. No solamente llegan a empresas de distintos tamaños, sino que llegan a empresas de distintos sectores independiente de la magnitud en que hayan caído las ventas. Empresas con caídas muy importantes de venta, como la línea roja, también han recibido crédito en forma significativa. La línea verde oscura muestra aquellas que han tenido aumento importante en crédito, pero ha sido indistinto, y hay crédito tanto para las que tienen caída más leve o aumento leve del crédito también. De manera que el instrumento hasta ahora ha permitido entregar, canalizar crédito. Más aún, hay un recuadro en el informe de política monetaria que explora qué impacto ha tenido hasta la empresa. Y pareciera ser que hay un impacto positivo. Hay un impacto positivo en términos de que este crédito ha logrado aumentar la probabilidad de continuidad operacional en las empresas, en todos los tamaños, y particularmente en las medianas, ha reducido el impacto negativo en la inversión, lo ha mitigado el impacto en la inversión. De manera que el crédito ha cumplido un rol distinto al que se observó en otras crisis. En la próxima lámina podemos ver, sin embargo, que a pesar de esto, el desafío, si nos comparamos en términos de niveles, el desafío que ha debido enfrentarse desde septiembre del año pasado hasta ahora ha significado una merma en las perspectivas del nivel de producto. Y el nivel de producto al que se está proyectando hoy día, relativo al que se proyectaba en el IPOM de septiembre, está en el mediano plazo bastante por debajo de los niveles que se observaban en septiembre. Estamos hablando, no sé, 10%. Pero más importante aún, va a costar recuperar los niveles. En el mediano plazo, las líneas se acercan bastante de a poco. Entonces, hay un desafío muy importante para adelante. Y lo que está reflejando esto, y mientras tanto ustedes pueden observar las proyecciones por el lado de la demanda hacia adelante en el cuadro a la derecha, lo que está detrás es que, bueno, hay desafíos. Ahí está el desafío del mercado laboral, está el desafío que las empresas y los hogares van a terminar con más endeudamiento, el gobierno también va a terminar con más endeudamiento, hay desafíos en la capacidad de adaptación de los sectores, probablemente los patrones de consumo, no sabemos cuánto van a demorar, si van a cambiar, cuánto van a demorar en volver a lo que eran, si es que vuelven a lo que eran, la estructura productiva va a sufrir algunas adaptaciones. Entonces, esos desafíos son los que se vienen hacia adelante. Y en ese contexto, ¿qué es lo que estamos esperando para la inflación? ¿Qué es lo que al Banco Central le ocupa? Nosotros estamos esperando que la inflación caiga menos, descienda menos, en términos de tasas de variación, que es lo que se esperaba en junio en el corto plazo. Porque en el corto plazo dominan estos factores que incentivan el consumo por las transferencias fiscales, por el retiro de ahorros previsionales, que tienen este impacto positivo en el corto plazo, independiente del impacto negativo en el más largo plazo. Y hacia adelante la inflación está convergiendo al 3% y por lo tanto los impulsos monetarios que se están entregando son consistentes con la meta y son consistentes también, por lo tanto, dada la estructura de nuestro esquema de política monetaria, con suavizar este ciclo, con contribuir a suavizar el ciclo en el más corto plazo y a mantener de alguna manera, de mejor forma, a mitigar el impacto dañino sobre la economía de esta crisis sanitaria. En la próxima lámina mostramos la evolución probable, el corredor de tasas, el corredor dentro del cual se va a movilizar la tasa de política monetaria. Antes que entrar a explicar el corredor, reafirmar entonces lo que ha dicho el Banco Central respecto de cuál va a ser su acción en términos de política monetaria
y hemos señalado que vamos a mantener el impulso monetario elevado por un periodo prolongado de tiempo, de modo de asegurar la convergencia de la inflación a 2 años plazo. En particular, la TPM va a seguir en su piso mínimo técnico durante gran parte del horizonte, que es de 2 años de política monetaria, y por todo lo que sea necesario para asegurar la convergencia. En particular, va a continuar el programa de compras de activos definido en junio, donde se reactivó este programa que había cedido algún espacio al factor de estabilización de los mercados ante posibles volatilidades asociadas al pago del retiro de los ahorros previsionales. Y además hemos señalado que vamos a mantenernos atentos a la evolución de la economía, porque si la economía sí lo requiere, se va a seguir evaluando opciones para adecuar el impulso monetario que sea necesario y para apoyar la estabilidad financiera. Estoy bastante pasada de tiempo, quiero solamente cerrar diciendo que este escenario obviamente tiene incertidumbre y en la próxima lámina hay posibilidades de que sea mejor o de que sea peor de lo que se ha esbozado. Es posible que la pandemia sea menos severa, que el retomar las actividades sea más rápido, que se encuentre una vacuna antes, y eso requeriría menos impulso monetario probablemente. También es posible que sean más severas, que hayan retrocesos, que nos cueste más manejarla y que se requieran más impulsos monetarios y, como dije, vamos a estar atentos. Y ciertamente hay escenarios de riesgo que ya son mucho más severos y que nos pueden cambiar de escenario. Un escenario severo, un escenario de riesgo importante podría ser que no podamos mantener fluidez en el canal del crédito y eso vaya siendo más severa la crisis, no podamos evitar mitigar los daños. Entonces, cerrando ya, y ya dando el marco final para atender a las preguntas y comentarios de ustedes, la posibilidad de escenarios de riesgo más negativos, especialmente asociados a las cicatrices que pueda tener la economía y que esté dejando la pandemia, no han desaparecido. Las diversas medidas han permitido mantener el flujo del crédito de acuerdo a las necesidades, rompiendo su relación procíclica tradicional, y en adelante la economía va a seguir requiriendo que este financiamiento siga presente. Es esencial asegurar un flujo sostenido, procurando que el sistema financiero no vea deteriorados sus niveles de capitalización y liquidez, ya sea por cambios regulatorios, por un deterioro más marcado en la capacidad de repago de los hogares y de las empresas. Si esto sucediera, el sector financiero podría no ser capaz de sostener el crecimiento del crédito y eso sí sería un problema, podría ser un problema amplificador. El Consejo se compromete a mantener un elevado impulso monetario por un tiempo prolongado, si ello es necesario, y además a tomar las medidas que sean necesarias para preservar la estabilidad financiera. Tengo al final de la presentación algunas láminas breves sobre cifras de la región. Si bien este es un informe que es general para el país y no se detiene en las particularidades de ninguna región, y si bien también es cierto, hay que reconocer pobrezas estadísticas regionales, y yo que presento aquí un par de láminas donde muestra la realidad de la región de Tarapacá. Desde el punto de vista de la actividad, que es la primera lámina, se ve cómo la actividad hasta el 2019 venía repuntando. En la próxima lámina se ve cómo el empleo ha pegado muy fuerte y la tasa de desempleo es de las más altas del país. Y se ve en la próxima lámina cómo ese empleo que se está dañando cubre tanto los asalariados, cuenta propia, como el resto de los sectores. Pero como les digo, el informe no tiene información cualitativa particular de cada región, sino que lo que aborda es la realidad nacional. Muchas gracias y disculpas por la extensión de la presentación. Agradecemos la presentación del informe de política monetaria del Banco Central de Chile por parte de Rosana Costa. A continuación, leeremos preguntas que han llegado por distintos medios. La primera pregunta, señora consejera, es:
del señor Rubén Rosas, subgerente de comunicaciones de Zona Franca, respecto a cómo se aprecia el escenario económico de los países vecinos, los cuales son socios comerciales relevantes para las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota. ¿Contesto el tiro? Ya. La segunda pregunta la realiza el doctor Raúl Zúñiga, director de innovación de la Universidad Arturo Prat. Pregunta si habrá un incremento de la productividad en Chile a raíz de un uso más intenso de las TIC por parte de las empresas, como por ejemplo el teletrabajo. Y por último, el vicerrector de Administración y Finanzas, señor Ricardo Vázquez, señala la siguiente pregunta. En un escenario tan complejo, ¿qué recomienda usted para el sector educacional en general y para la institución de educación superior en particular? Esas serían las 3 preguntas, señora consejera. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la situación de la región, yo les mostré, la situación de la región está bastante golpeada. No todos los países han logrado superar la etapa más seria de la pandemia, a pesar de que se han hecho cuarentenas muy extensas, y hay ciertas realidades que golpean más en la región. Es decir, la solidez de los sistemas de salud es difícil, a pesar de que vimos como en Europa colapsaron, en España, en Italia, los sistemas de salud, por lo menos nuestra experiencia en Chile, el sistema no colapsó, pero es un desafío importante para los países latinoamericanos. Tenemos grados de hacinamiento distintos y por lo tanto el desafío de control de la pandemia es significativo y eso se ha visto en el fuerte impacto que ha tenido. Si vemos el caso de Perú, por ejemplo, Perú ha tenido pandemias unas cuarentenas tremendamente prolongadas y vimos caídas de 30% de la actividad, y si bien uno pudiera notar que en el margen los casos nuevos están descendiendo, siguen siendo bastante altos todavía. Las perspectivas de crecimiento para este año, yo no tengo proyecciones propias, país por país desde el banco, pero uno si mira un poco Consensus Forecast, Perú podría estar del orden del 10% de caídas o un poco más. Es decir, el efecto, el impacto va a ser bien, que se espera es bien severo. En el caso de Bolivia hay menos información, pero también la pandemia ha sido muy severa y el golpe ha sido fuerte. Argentina también está debatiéndose, lleva una pandemia casi desde el principio, la enfrentó con cuarentena, no ha logrado superar ni salir de las cuarentenas y sin embargo el contagio pareciera estar aumentando. Brasil ha caído un poquito menos, pero tiene un desafío muy grande y tiene menos si uno lo mira comparativamente con la población que tiene, y el impacto en la economía ha sido caídas muy importantes, pero algo menos que estas dramáticas caídas que vimos, según si se acuerdan de la gráfica que mostramos de los países de América Latina. Una dificultad adicional que tiene América Latina para adelante es la movilidad. Es decir, mantener cuarentena y mantener a la gente en sus hogares por periodos absolutamente prolongados, sin esperar que la movilidad voluntaria de las personas aumente igual, es un desafío también. Y yo creo que eso pasa a ser un desafío de aquí en adelante para América Latina. En América Latina también el combate de la autoridad ha sido distinto. Brasil ha tenido políticas fiscales más fuertes, Perú también tuvo política fiscal algo más fuerte que podría ayudar a salir a la salida de la crisis. Hay países que tienen menos espacios, como Argentina. Por lo tanto, vamos a tener cierta heterogeneidad, pero ciertamente el golpe de la pandemia en América Latina ha sido severo y la salida va a ser dura. Raúl me preguntaba sobre la productividad y el efecto del teletrabajo. Nosotros hemos tenido un problema de productividad ya hace tiempo.
nuestra productividad es un desafío hacia adelante. Y la capacidad de adaptar tecnologías que mejoren la productividad es una posibilidad, ciertamente, y eso puede ser un factor positivo hacia adelante. En el más breve plazo, esas adaptaciones tienen costos de readaptación, tienen costo de movilidad de factores de un sector a otro, pero en el largo plazo pueden incrementar la productividad. Ahora, en particular, ¿cuál va a ser el futuro del teletrabajo? Yo creo, puedo decir lo obvio, todo indica que el teletrabajo va a aumentar. ¿Cuánto aumenta la productividad del teletrabajo? ¿Cuánta es la combinación razonable que va a haber? La verdad es que yo creo que es un poco precipitado todavía. Yo creo que es un proceso en que va a haber más teletrabajo, la gente que puede teletrabajar probablemente lo va a hacer, pero no creo que sea 100% teletrabajo. Yo creo que cada industria, cada actividad tiene realidades distintas. Yo creo que todavía es precipitado. En general, los cambios tecnológicos, uno ve las primeras orientaciones, pero después los canales de más alta productividad se van encontrando en el camino, y por lo tanto, cómo culmina este proceso, creo que todavía es un poquito aventurado. Sobre la educación superior, bueno, para el Banco Central es más difícil, no es un tema que yo pueda dominar, pero sin duda la educación superior es muy importante en la mirada futura de los países. O sea, no solamente están entregando capital humano, no solamente están formando personas, sino que la investigación, el acompañamiento de las universidades regionales en las propias regiones, son desafíos que, tienen un impacto y una significancia relevante, de manera que el rol de las universidades en los países y para los países es importante, tiene mucho que decir, y tienen que insertarse apoyando la realidad de la región y del país, y ahí hay un tremendo campo y un tremendo desafío por delante. Desde el Banco Central no es mucho más lo que puede ayudar a contestar esa pregunta. Bien, agradecemos nuevamente la presentación de la consejera Rosana Costa. A continuación, damos la palabra para una breve agradecimiento del señor Claudio Pons y Luffy, gerente general de Zona Franca. Ahora sí, bien. Bueno, quisiera agradecer la presentación y la mirada compartida por la consejera Rosana Costa al aportarnos datos relevantes para enfrentar el escenario económico que tenemos por adelante, con sus riesgos, pero también con la confianza de todos los actores por impulsar la actividad del país, pero en especial de nuestra región y su zona franca, que es el motor de la economía local. Yo creo que aquí tenemos que tener toda una mirada viendo el vaso medio lleno. Y hay que hablar siempre de las cosas más positivas que se van viendo en esta crisis que las negativas. El paquete de medidas efectivas de Sofri a sus empresarios para darle liquidez han sido muy positivas para dar sustentabilidad al negocio del sistema franco en el corto y mediano plazo. Tal es así si comparamos la cantidad de empresas existentes en el negocio mayorista como usuario del sistema franco en diciembre del 2019 y agosto del 2020, esto han tenido una baja no mayor a un 3%. Y las ventas acumuladas a agosto del sistema mayorista, que son los 4.000 millones de dólares al año, han sido al 30 de agosto un 66% del mismo periodo del año 2019. Yo creo que ese porcentaje es un número que nos da mucha confianza y expectativa futura de seguir desarrollando el negocio. Y en el centro comercial, la baja de ocupación no será más allá de un 5%. Son números y datos duros que nos dan confianza en que el sistema y la economía se va a recuperar pronto. Solo sabemos de las crisis tres cosas: que tienen solución, que tienen fecha de término y que nos dejan una gran experiencia. Esperamos vernos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Rosana, por tu presentación. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por el optimismo. Desde el Banco Central no podemos ser ni optimistas ni pesimistas, pero me parece que desde el punto de vista de la actividad empresarial se agradece el optimismo para sacar adelante, y muchas gracias por el contacto con toda la gente de la región. Ok, gracias a ti. Muchas gracias. A continuación, dará sus palabras finales el rector de la Universidad Arturo Prat, señor Alberto Martínez. Señor rector, por favor. Gracias, Cristian. Bueno, agradecer a doña Rosana por su excelente presentación, así como también a Claudio porque estas alianzas, ¿cierto?, con Sofri ya se vuelven costumbre, y eso es muy grato para la región. Creo que en la medida que el Estado, los privados, los actores sociales y la academia se unen, creo que ayuda obviamente al desarrollo de nuestro territorio. A raíz de una de las preguntas, y mientras también escuchaba a Rosana, también producto principal, bueno, hay varias reflexiones, pero en particular también lo trato de enlazar con una de las preguntas que se hicieron, ¿eh? En especial cuando se habla de las medidas no convencionales, ¿cierto?, con las líneas de bajo costo, que generan un impacto positivo, en el fondo, en mantener la actividad operacional. Reflexionar respecto a lo que sucede con las universidades. Las universidades en general, en su contexto, no solo las del Estado, sino que también las privadas, le ha afectado mucho este tema de la pandemia. En particular, bueno, yo tengo que hacer referencia a las universidades del Estado, que además juegan un rol, como lo dijo Rosana, un rol protagónico en cada una de las regiones. Nos hemos visto afectados por la temática de los flujos de la gratuidad. Hoy en día estamos reflexionando sobre los aranceles regulados. Y por supuesto, un tema tiene que ver con lo que se conversó hoy día, que es los créditos, ¿no? En particular, nosotros tenemos una temática que es el acceso a la reprogramación de nuestros pasivos de corto a largo plazo, que está regulada, y como bien lo dice Rosana, claro, el Banco Central quizás no tiene mucho que decir en aquello, pero es evidente que nos puede ayudar mucho a las universidades a mantener la operación, mantener los empleos, las remuneraciones, responder a nuestros compromisos. Todas las universidades estamos hoy día entregando medidas de austeridad. Y las universidades juegan un rol importante. Los presupuestos de las universidades regionales son comparables con los presupuestos que regionalmente se deciden, como son los fondos regionales de desarrollo, desde el punto de vista de la magnitud de lo que mueve una universidad pública, ¿ya? Y que en estricto rigor es casi un 10% de lo que el Estado invierte en cada una de las regiones. Entonces, son bastantes los recursos, y es importante el aporte que hace cada una de estas universidades al desarrollo de las regiones. Por lo tanto, ahí nosotros como universidades también estamos en conjunto, a través del Consorcio de Universidades del Estado, tratando de instalar estos temas, tratar de cambiar, hay que cambiar normativas incluso para poder entender de que en la medida que se nos facilite a nosotros el acceso a retractación de nuestros pasivos, también vamos a poder cumplir con nuestros compromisos y mantener esta actividad que es tan importante para nuestro país. Reafirmar mi agradecimiento a Rosana, a Claudio, también a Sofri, por esta jornada, y desearles que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá la próxima vez sean personas. Muy bien. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron en esta exposición online del IPOM septiembre 2020, especialmente a la consejera del Banco Central de Chile, Rosana Costa. Le informamos que la presentación de la señora Rosana Costa está disponible en la página web del Banco Central de Chile, www.bcentral.cl. En nombre del Banco Central de Chile, la Zona Franca Iquique, la Asociación de Usuarios de Zona Franca y la Universidad Arturo Prat, agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañaron en la presentación del informe de política monetaria del Banco Central de Chile. Muchas gracias y hasta pronto. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada.